Si hablamos de obras de ficción, los libros de Harry Potter son bastante nobles. Claro, los libros se vuelven más oscuros conforme avanza la historia, pero nunca van lo suficientemente lejos como para considerarlos satánicos o algo así, ¿cierto? Pero resulta que muchas personas sí los ven de esta manera. Yo sé, es una locura. Y desde que llegaron los libros a las tiendas a finales de los 90, hemos tenido muchas controversias con la serie, incluidas algunas verdaderamente sorprendentes, como que Harry Potter es sinónimo de adorar al diablo. Y esa es una de las declaraciones nada más. Otra dice que los libros de Harry Potter son un portal que llevará a millones de niños al infierno. Hay quienes dicen que los libros son peores que veneno de rata mezclado con refresco de naranja. Y una figura religiosa dijo que detrás de Harry Potter se esconde la firma del rey de la oscuridad, el diablo. Sí, estas afirmaciones sí se hicieron, pero la pregunta es, ¿hay bases para alguna de ellas? Hoy vamos a revisar este tema de manera directa. Vamos a ver por qué muchas personas creían que Harry Potter era un portal directo al infierno, qué sucedió con estas controversias y por qué, a pesar de todo, la serie no solo ha sobrevivido, sino que se convirtió en un fenómeno global. Veamos. Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. A lo largo de las últimas décadas, los libros de Harry Potter han ayudado a dar forma a las imaginaciones de millones de niños en el mundo. Lanzamientos a medianoche, niños disfrazados de Harry, Ron y Hermione en Halloween, gente que presume mucho a qué casa pertenecen. Por estas razones y más, está claro que Harry Potter es un fenómeno cultural. Si pides a la mayoría de las personas que describan los libros, probablemente te dirán que es una historia inofensiva de crecer. Un joven mago descubre que es un mago, llega al mundo mágico y comienza a estudiar en el colegio Hogwarts de magia y hechicería. En el camino, construye amistades, enfrenta desafíos y finalmente llega a estar cara a cara con el mago tenebroso llamado Voldemort. De todas formas, hay muchísimas personas que tienen un problema con esto. A finales de los 90 y principios de los 2000, los libros de Harry Potter empezaron a estar vetados en muchos lugares: escuelas, iglesias, bibliotecas y hasta países. En el año 2000, Carol Rookwood, directora de una escuela en Inglaterra, específicamente en Kent, impidió que los libros llegaran a la escuela. Dijo, la Biblia es muy clara en cuanto a sus enseñanzas sobre los magos, los demonios y los diablos. Existen, son reales, poderosos y peligrosos, y la gente de Dios no debe tener nada que ver con ellos. Irónicamente, su apellido es Rookwood. En la India, los libros fueron vetados después de ser considerados una amenaza para la moral de los niños. En Estados Unidos, varios estados, incluidos Arizona y Nuevo México, vetaron Harry Potter de escuelas y bibliotecas. En Egipto, los libros fueron prohibidos por autoridades religiosas, quienes consideraron que los libros eran antiislámicos y una amenaza a la seguridad nacional. En Arabia Saudita, también fueron prohibidos por ir en contra del Islam. En Rusia, los libros fueron prohibidos en muchas escuelas y bibliotecas debido a preocupación de la promoción de los valores del Occidente. Y en casos extremos, se quemaron libros en masa. Miles de copias de Harry Potter fueron arrojadas al fuego junto con otras supuestamente peligrosas obras de ficción. Sorprendentemente, a pesar de que el primer libro ya casi tiene 30 años, las quemas de libros aún suceden. El ejemplo más reciente que pude encontrar fue en 2019, cuando sacerdotes de la ciudad del norte de Polonia, Gdansk, quemaron libros y otros objetos que creían que promovían la magia y la hechicería. Copias de libros como Harry Potter, Crepúsculo y uno del gurú controversial Rajneesh. Para justificar estas quemas, los sacerdotes citaron diferentes pasajes bíblicos. Uno de la Carta de los Apóstoles, según el grupo, dice: muchos de aquellos que habían practicado magia reunieron sus libros y los quemaron frente a todos. Calcularon su valor y concluyeron que eran 50,000 monedas de plata. Otro fragmento del Deuteronomio dice: quemen las imágenes de sus dioses. No deseen ni el oro ni la plata que hay en ellos, ni se los queden, porque serán atrapados por ellos. Eso no es deseable por el Señor tu Dios.
En otro incidente en 2019, un pastor de la escuela católica romana St. Edward en Nashville, Tennessee, prohibió que los libros llegaran a la escuela con la idea de que las maldiciones y hechizos que se usan en los libros son verdaderas maldiciones y hechizos, que cuando son leídos por un ser humano pueden invocar espíritus malignos junto a la persona que los lee. Y eso me lleva a la raíz de todas estas controversias de Harry Potter: la religión. De manera muy resumida, es una de las razones principales por las cuales los libros han recibido tantas críticas. Se dice que los libros promueven la brujería y el trabajo del diablo. Muchos grupos religiosos, incluidos los cristianos y musulmanes, creen que el practicar la magia es un pecado y que la representación de la magia de los libros es algo que puede hacer daño a los niños. También dicen que los libros motivan a los niños a practicar magia y a adorar a Satanás. Y este es un mensaje peligroso para los lectores jóvenes. Ahí es donde el término de lo oculto empieza a aparecer. Lo oculto, en el sentido más amplio, es una categoría de creencias sobrenaturales y prácticas que generalmente están fuera del alcance de la religión y la ciencia. Hablan de fenómenos que involucran a otras cosas sobrenaturales como la magia y el misticismo y sus respectivos hechizos. También puede hablar de ideas sobrenaturales como la percepción extrasensorial y la parapsicología. Como uno de los elementos clave de Harry Potter es la magia, no es ninguna sorpresa que Harry Potter tenga cierto vínculo con el ocultismo, un término que se refiere a que fuerzas sobrenaturales fuera de la religión y la ciencia existen y ejercen algunas cosas en el planeta. Hay referencias a la hechicería en la Biblia y otros textos, casi todos la condenan de manera directa. Como uno de los elementos clave de Harry Potter es la hechicería, no es nada sorprendente que haya recibido condenas de diferentes grupos religiosos. Por ejemplo, en el capítulo 18 del Deuteronomio, versículos 11 y 12, se condena a cualquiera que haga hechizos o que sea un medium, espiritista o que hable con los muertos. Cualquiera que haga estas cosas es detestable para el Señor, y por estas abominaciones el Señor las expulsa delante de ti. En el Éxodo tenemos una frase que dice: no permitan que una hechicera viva. En el Levítico, en el capítulo 19, versículo 31, dice: no busquen a mediums ni busquen a espiritistas, ya que ustedes van a ser profanados por ellos. Yo soy el Señor tu Dios. Sura al-Baqara del Corán dice: ellos siguieron otra en la que los demonios contaban mentiras sobre el reinado de Salomón. Salomón nunca practicó la hechicería. Fueron más bien los demonios quienes cayeron en esto y le enseñaron a la gente. En los Gálatas dice: los actos de la carne son obvios: inmoralidad, impureza, libertinaje, idolatría y brujería. Les advierto, como lo hice antes, que quienes vivan así no heredarán el reino de Dios. Y hablando de la idolatría, los libros son acusados de esto también. Este concepto se refiere a adorar a alguien que no sea Dios como si fuera Dios. El primero de los 10 mandamientos es explícito en cuanto a la prohibición de la idolatría: no tendrás otros dioses aparte de mí. Básicamente, se percibe como un pecado contra Dios y abandonarlo. Entonces no debería ser ninguna sorpresa que los grupos religiosos tengan un problema con esto. Pero es una perspectiva extraña. El que Harry Potter exista no quiere decir que le esté diciendo a alguien que adore otra cosa. Desde una perspectiva diferente pero todavía religiosa, otros grupos han criticado los libros por promover una perspectiva humanista del mundo, lo cual por supuesto va en sentido opuesto a la creencia religiosa. Ven estos libros como una forma de poner a los humanos en el centro del universo en lugar de a Dios. Sin embargo, lo que es importante recordar aquí es que no todos de estas religiones, y no todas las religiones, tienen un problema con los libros. Muchos creyentes a lo largo de diferentes fes han aceptado la serie de Harry Potter y no creen que busque el ocultismo como un todo. Dentro del catolicismo, algunas figuras como Peter Fleetwood, del Consejo Pontificio para la Cultura, han aplaudido a los libros por ayudar a los niños a entender la diferencia entre el bien y el mal. La Iglesia de Inglaterra, si bien tiene opiniones encontradas, sí tiene líderes que han aceptado que la historia tiene buenos temas morales y mensajes positivos. La Iglesia de Jesucristo de los últimos días ha respondido de manera enormemente positiva. Los líderes recomiendan los libros por sus poderosos mensajes sobre que el bien triunfa contra el mal. Y si bien varios académicos del Islam han dicho que son anti-islámicos y que los temas de la magia van en contra de las enseñanzas del Islam, la serie ha generado un gran impulso en territorios musulmanes. Incluso han sido aprobados por algunas entidades de gobierno. Y estas perspectivas más progresistas, si bien aún son religiosas en cuanto a Harry Potter, tienen más sentido cuando consideramos que la magia en la serie no está basada en el ocultismo, sino es una forma de ciencia de ficción.
Quienes satanizan a los libros han elegido ignorar el hecho de que J.K. Rowling, la autora de los libros, siempre ha dicho que los libros de Harry Potter no lidian con intervención divina, sino que son seculares por completo. Es decir, que no tienen ninguna base espiritual ni religiosa. En su lugar ha dicho que la magia en Harry Potter es el producto de la ciencia y no la religión. Es algo independiente de los dioses y de cualquier fuerza divina. Una de las grandes cosas que se considera sobre Harry Potter es que tiene alguna conexión con la Wicca, una religión moderna, pagana sobre hechicería, pero Rowling ha confirmado que esto tampoco es cierto. No empecé a escribir estos libros para que cualquier niño se metiera en la brujería. Me río ligeramente porque para mí la idea es absurda. He conocido a miles de niños y ninguno de ellos se me ha acercado a decirme: «Señora Rowling, estoy feliz de haber leído los libros porque ahora quiero ser una bruja». La verdad es que la magia y las fuerzas sobrenaturales en Harry Potter son un fenómeno secular alimentado por la ciencia y nada más. Sin embargo, Rowling, quien se considera cristiana, definitivamente no se hizo ningún favor al incluir pasajes religiosos en el último libro, ya que eso calentó aún más las aguas en las que ya estábamos. Permitió que figuras religiosas hablaran de la inclusión de las escrituras como una prueba de que la serie se metía con temas religiosos. Esto incluye citas como «El último enemigo que se vencerá será la muerte», la cual aparece en las tumbas de los padres de Harry, y también «Donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón», que viene del capítulo 6 de Mateo, versículo 21, y aparece en la tumba de Ariana Dumbledore. En agosto de 2007, en un número de Newsweek, la periodista Lisa Miller habló de la muerte de Harry y de su volver a la vida para salvar a la humanidad como una equivalencia de Jesús. Habló del capítulo King's Cross y que posiblemente esto es una alusión a la cruz del mismo Jesucristo. También habló de la escena en la cual Harry está temporalmente muerto. Dijo que Harry está en un lugar parecido al paraíso, donde habla con una figura paterna cuyos poderes sobrenaturales están acompañados por un profundo mensaje de amor. Básicamente, su argumento es que estos paralelismos hacen que sea difícil creer que la base de la historia no es enteramente satánica. Creo que es ir demasiado lejos, Lisa. ¿Es Harry Potter satánico? Por supuesto que no. Sí, la serie ha generado controversia y así seguirá por el resto de los tiempos, debido a su representación de la magia y la hechicería, pero la idea de que es algo satánico es ir demasiado lejos. En su núcleo, la historia de Harry Potter es sobre el amor, la amistad, la valentía y la eterna lucha entre el bien y el mal, valores que son muy celebrados en todas las culturas y fes. Así que la próxima vez que su vieja tía loca les intente decir que Harry Potter es satánico, muéstrenle este video. Si les gusta el contenido, no olviden dejar un like y suscribirse al canal. Y hasta la próxima, recuerden, la magia florece solo en almas únicas.